Saludos desde nuestros estudios centrales ubicados en Loma de Tizcapa, en Managua, Nicaragua, América Central. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos. Estamos listos, estamos listas. Gracias por acompañarnos una vez más, amigos. ¿Cómo están? Espero que bien. En sintonía siempre de 100% Noticias, el canal con primicias a toda hora. Y agradezco a cada uno de ustedes que todos los días, de manera fiel también, nos escuchan por medio de esta red de emisoras que se enlazan para que ustedes disfruten con nosotros de su programa. Puedes seguir el programa Café con Vos a través de Radio Rumbos en Rivas en los 96.9 FM, Radio Darío en León en los 89.3 FM, Radio La Costeñísima en Bluefields en los 101.3 FM y en todo el Pacífico de Nicaragua a través de Radio Universidad 102.3 FM. Café con Vos. Porque siempre hay buen momento para disfrutar de un delicioso café. Gracias por seguirnos a través de las redes sociales. Recuerde @Café con Bosni en Twitter, Café con Bosni en Facebook, www.cafeconvos.org es nuestro sitio web. Y recuerde que si quiere suscribirse a nuestro canal de YouTube, solamente ir al buscador Café con Vos y allá aparecerán los programas que hemos hecho a lo largo de este tiempo. Más adelante con nosotros el doctor Sergio Santamaría, economista independiente, con quien hablaremos sobre las recomendaciones que hace el FMI para que Nicaragua, para que Nicaragua el INS no quiebre, para que Nicaragua pueda soportar los choques externos que puede tener por la falta de cooperación venezolana, por una posible aprobación de la ley NICAAT y además de eso por la política de Estados Unidos de proteccionismo que dice todo para nosotros, nada para ustedes. Así que les invito a que estén pendientes porque el doctor nos va a dar sus apreciaciones acerca de estas recomendaciones que hace el FMI que no son nada fáciles de cumplir. Imagínense ustedes, pide un colchón, el FMI de 1.6 ya les voy a decir el dato exacto para que estemos claros de estas exigencias, 1.6% del Producto Interno Bruto para los próximos 2 años. ¿Cómo podemos hacer si seguimos produciendo lo mismo? Seguimos haciendo lo mismo de hace décadas atrás y el país se mantiene en esa bicicleta estacionaria, que si hay progreso en algunas partes, sí la hay, pero desde el punto de vista estructural seguimos siendo un país que sigue haciendo las mismas cosas y que por tanto los desarrollos y los progresos que exige esta coyuntura nacional e internacional deben ser o deberían de ser mayúsculos. Así que les pido que se queden sentados por ahí porque todo esto y mucho más en el saborcito de estar informado. Disfruta de Café con Vos. Premio Millonario Premia Banpro. Te hace millonario con 3 oportunidades de ganar. 1 millón, medio millón y $250 000 de córdobas. Participa por cada 100 córdobas en compras con tus tarjetas de crédito o débito Premia Banpro y doble acción al pagar por Telepagos 1-815-30. Premio Millonario Premia Banpro. Banpro. Grupo Promérica.
Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, El Original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más con 100% Noticias en Facebook. Disfruta de Café con Vos. En contexto. Y lo que necesita son impresiones y fotocopias de planos a color y en blanco y negro, artículos de librería y tecnológicos. El Centro de Copias Superfotos Planos de Nicaragua los está esperando siempre del semáforo de la UCA, 100 metros al norte, exactamente frente al portón de la UNI. Marque el 2278-3428 para que ahí Norlan Núñez o doña Vicky Blandón le respondan y le brinden la información y el servicio de primera que siempre saben darnos. A nivel de noticias de qué está hablando el país, interesante, importante lo que ha pasado en la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, porque ha dictaminado favorablemente un proyecto de ley para aprobación de financiamiento de $15 millones para Nica Vida, destinado a transformar la vida de las familias que habitan en el corredor seco de Nicaragua. Estos fondos, que serán financiados con el BESIE, representan el último tramo de recursos para el plan que tendrá un alcance de, escúchese bien, de 33,000 familias en la zona que comprende León, Chinandega, Nueva Segovia, Estelí, Madrid, Matagalpa, Buaco y Managua. Decía Wálmaro Gutiérrez que en febrero se habían aprobado $20.5 millones de los recursos del FIDA. En ese orden también dijo que el costo total del proyecto asciende a $48.5 millones, por lo que sumando los montos anteriores a los $6 millones provenientes de la contrapartida local y los $7 millones correspondientes al aporte de los protagonistas, se contaría con el total de recursos necesarios. Y se habla de un sistema de riego. La directora del MEFCA, María Auxiliadora Chong, dijo que el objetivo principal de Nica Vida es enfrentar los embates del cambio climático en la zona afectada por la escasez de agua, para lo cual se implementarán sistemas de riego, obras de conservación del suelo y reforestación. Buenas noticias para la gente del corredor seco, que cada vez en cuando está sufriendo problemas de hambruna debido a la falta de lluvia. Por otro lado, malas noticias para Nicaragua en el sentido de la trata de personas. Ya voy a hablar de lo que está, ya voy a hablar, ¿verdad?, de lo que ustedes quieren hablar también. Les dije ayer que nos calmáramos un poco, ¿eh? Bueno, pues ya vamos a hablar de eso, sí. El gobierno de Estados Unidos incluyó a Nicaragua con Bolivia, Cuba, Venezuela, Haití y Suriname en la lista de países bajo observación por no cumplir con los estándares internacionales que piden erradicar el tráfico de personas. El informe revelado este martes en la Casa Blanca señala que Nicaragua está entre el grupo 2 y grupo 3, que incluye a los que no han mejorado en cuanto a la eliminación de esta práctica condenada por la mayoría de las naciones del planeta. Esto nos pone al frente a la aproximación de una evaluación que se da anualmente en la posibilidad de mejorar o ser afectado por sanciones estadounidenses, es decir, otra amenaza. Si Nicaragua no cumple o no da pasos que sean significativos en la lucha contra la trata de personas, nos estamos exponiendo a otras amenazas de parte de Estados Unidos. Y escúchese bien, si pasamos del grupo 2 al grupo 3, ¿verdad?, pasa lo siguiente. En el caso del grupo 3, el Departamento de Estado apunta en la página número 35 de su informe que pueden ser objeto de restricciones en asistencia a los países. Es decir, que tenemos que dar muestras claras de que estamos dando pasos para luchar contra la trata de personas, porque podemos sufrir también restricciones de parte de Estados Unidos, como la NICAD, con otros puntos que están ahí, porque de acuerdo a la política
de esa nación no estamos cumpliendo con los requisitos. Dice, además, la Casa Blanca puede instruir a sus representantes en cada banco multilateral del desarrollo y al FMI a votar contra y hacer esfuerzos para negar préstamos o acceso a fondos para los países del Grupo 3 en caso de que no constituyan una cuestión humanitaria. Así que fea la cosa en el sentido de que se nos puede ir complicando más el tema de la trata de personas si no damos muestras claras de ir avanzando en ese sentido. Dice por acá Luis Leopoldo Jarquín. Luis dice en el Facebook de Café con Bus, mensajes de la rotonda del periodista a la rotonda del huehuense. Hay un joven y una joven que a veces andan desnudos. Estos tienen problemas mentales. Todos los días hacen sus necesidades en la avenida y esa actividad a cualquier hora del día. La pregunta es, ¿el hospital psiquiátrico no debería de ser el encargado de estas personas? Hasta que se desate una epidemia, hasta a esa hora se le va a poner atención a estos jóvenes. Ojalá y que alguien, familiares y autoridades de salud presten atención a lo que nos dice aquí Leopoldo. Se acabó. ¿Qué pasó con la matraca? Dejó de sonar la matraca. ¿Qué pasó con Ana Yancy? Les dije ayer, calmémonos. Estamos desbaratando a la muchacha sin que haya un... Además, la policía no ha abierto la boca. Y aquí voy a este punto que es lo más importante. Y es extraño de parte de ella, porque le da una entrevista 100% de noticias y no pide que le rindan disculpas. Solamente dice que Dios la ayudó a salir, ¿verdad? Que ella no tiene nadie grande que la haya ayudado, solamente Dios. Que no le encontraron nada en contra de ella. Y que bueno, pues, que va a acercarse más a Dios, pues que hizo un culto incluso en la cárcel, y que todas las personas que la señalaron es porque tienen mucho mal en su corazón. Pero discúlpenme, la policía, por lo menos yo como ciudadano, creo que esta persona, esta señora, esta dama, merece una disculpa. Yo creo, ¿verdad? Porque la dignidad no se puede poner en juego así nomás. Puede ser, mire, nos puede caer mal, nos puede caer bien. Pueden considerar algunos que está bueno lo que le pasó y para asustarla, lo que sea. Pero a mí me extraña que ella misma no pida a las autoridades que le investigan que le rindan una disculpa. Yo como ciudadano, como periodista, digo, hombre, qué raro. Qué raro que lo primero que hago no es salir de la cárcel y decir, ¿saben qué, señores de la policía? Me deben una disculpa. No puede ser que actuemos aquí o sigamos actuando a propósito de esto, de la lucha contra la trata de personas. No puede ser entonces que andemos como Pancho Villa, mano. Decía Pancho Villa, mátenlos y después averigüen. O sea, mátenlos y después averigüen. Así pues, averigüen, así decía Pancho Villa. Y así estamos aquí. Agarran a una joven, que como les digo, nos puede caer bien, nos puede caer mal, la señalan de tráfico, de trata de personas con fines de explotación sexual, la tienen 48 horas metida en la cárcel, la sacan, o sea, la filtran la información, porque nadie ha dado oficialmente nada. Filtran la información a los medios oficiales, porque el primero que da la información es el 19 Digital, y después la Nueva Radio Ya. Y resulta pues que tenían múltiples pruebas y abundaban las pruebas en contra de la mujer. De repente desaparecieron las pruebas y las sueltan. Ella sale de una entrevista, dice que no le encontraron nada y no le pide a la policía que restituya su dignidad, su nombre. Extraño. Me disculpan, pero extraño. Lo cierto es que la polvareda se apagó. Hay llamada. Aló. Buenas noches, Luis. Oye, mi hermano, sí, no soy nadie, ¿verdad?, para juzgar a la muchacha esta, pero fíjate que incluso la policía no aclara porque supuestamente habían encontrado algo como 3 rehenes, 3 personas secuestradas, pero no aclararon nada. La población pide una explicación sobre eso. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, como les digo, aquí hay para mí hay una parte del cuento que no está contada, ¿verdad? Pero ya pasó, pues, dice que ya no va a seguir con su programa, que es una decisión personal, y bueno, pues, y que ya ahora va a dedicarse a otras cosas. El punto es que
hay este tipo de acciones de la policía dejan así como que muy, muy mal parada la institución. ¿A dónde está? Doña Minta, Paquito Díaz, señores de la policía, aclárenos qué pasó. Porque no es así, pues, de que de repente se arman, ellos mismos arman el relajo porque ellos filtran la información. Y resulta que después no hay nada. ¿Cómo será eso? Aló. Adelante, amigo. Sí, aló, buenas noches. Sí. Sí, la trata de personas a veces se da porque perdemos nuestras áreas de recreación sana dentro de los barrios. Y fíjate que los chavalos dejan de jugar sanamente y se van largos de sus barrios, y ahí las bandas de estas redes aprovechan porque sus padres de familia están lejos y no lo está viendo qué es lo que están diciendo. Entonces lo que pasa, cuando ya las áreas verdes las perdemos, como está pasando, estoy llamando al de Huaco, cuando las perdemos, entonces ¿qué pasa? Entonces los chavalos quedan vulnerables. Fíjate que aquí están privatizando áreas verdes, aquí en Huaco, y la alcaldía, mira, no resuelve nada. 3 años de lucha, estaba en la calle, estaba con pancartas, y la alcaldía no resuelve nada. Entonces este caso me llamó la atención de la muchacha, porque la trata de personas aprovecha cuando hay privatización de áreas verdes, de áreas de recreación sana, la trata de personas lamentablemente prolifera. Gracias. Gracias por su llamada. ¿Hay otra llamada, Winston? Pasemos con ella, pues rápido. Aló. Sí. Yo solo quería opinar que eso está igual como el caso del hermano del Chocolatito, o cuando Mayorga ha hecho su cosa, igual la policía siempre hace su magia para desaparecer todo el tipo de evidencia que tengan o no cierta. La policía siempre lo hace. Eso es manejando el hermano del Chocolatito y las cosas que han pasado con Mayorga. Creo que esa es mi opinión, y habría que un poquito más receptivo con la policía, porque la policía no, a veces te da así como decimos nosotros, una de cal y una de arena, pero a veces te echa más arena que cal. Gracias. Gracias por su llamada. Si hay una llamada más, pasémosla ya, Winston. La última. ¿Se cayó? ¿La tenemos? Aló. Aló, buenas noches, Luis. Sí. Mira, yo estoy viendo aquí tu programa de Masaya, y yo he seguido el caso de esta joven. Y hemos recibido muchas opiniones de las personas pues que han visto tu programa. Y aquí hay muchas cosas que han pasado que completamente la policía tiene la culpa. Y yo creo que aquí llegaron a un arreglo antes que los periodistas como tú y periodistas de otros canales se han dado cuenta. Porque si ella fue arrestada, mi motivo, yo creo que hubieron motivos. Y yo creo que aquí se está opacando y quieren tapar el sol con un dedo de las cosas que están sucediendo aquí en Nicaragua, especialmente con la policía. Y estamos hablando completamente de lo que es la corrupción, porque hay un dicho que si el río suena es porque piedras trae, Luis. Y entonces hay cosas que en verdad están pasando, y yo creo que la policía, como tú lo dices, tiene que dar una disculpa si cometieron errores, pero aquí no ha pedido nadie disculpa. Entonces, para mí, que yo creo que hay otras personas involucradas en esta situación con esta joven, y por eso ella salió libre, que ella casualmente, yo estaba viendo el noticiero de ustedes, y ella a las 9 de la noche salió libre, y cuando tú estás en el chipote presa o preso, no es que vas a salir a los 2 días. Hubieron investigaciones, se hicieron, pero aquí hay muchas cosas que todavía traen demasiados problemas para toda la ciudadanía, porque ya no sentimos. Bien, gracias por su llamada. Paremos con las llamadas por ahí. Winston, dice por acá Max Juárez, ese cuento ya es viejo, quieren agarrar al intelectual o al mazuco de trata de personas. ¿No te asustes si después aparece muerta esta muchacha? Ojalá y que no, Max. Creo que no, pues. No, y ojalá y que no pase esto. Cuando el río suena piedras trae, pues hay algo extraño que no está explicado, pues, pero bueno, pues ya, dejemos tranquila a Ana Yancy. A quien no quiero dejar tranquilo, Winston. Ajá, ¿qué cosa, hermano? Sobre lo de la policía. Dame. A ver, sobre los 2 puntos que abordaste vos, el primero sobre la policía, no sé, yo hasta el momento no recuerdo cuando la policía se ha retractado y ha pedido disculpas. Que no he escuchado, por lo menos en los años anteriores,
a disculparse a la Policía Nacional, como vos lo estás pidiendo. No creo que sea este caso, pues. Que debiera disculparse tal vez. Lo otro es el mal uso de la comunicación, del periodista. Brother, todo el mundo la maldispuso a la muchacha y en todos los medios. ¿Que hay datos curiosos aquí? Tal vez. Pero también creo que el tratamiento de la noticia fue muy, por parte de algunos medios de comunicación, muy superficial. Se fueron de boca y ahora la muchacha la andan con la matraca de arriba abajo, pues. Bueno, fue realmente linchada en las redes sociales la joven, pues, pero... A quien no quiero dejar tranquilo, y con esto cierro, es a Humberto José Gutiérrez Rodríguez. ¿Sabes quién es ese, Winton? Ese es el oficial que le dijo al estudiante, no te voy a aguantar ni te me salís de aquí, allá en Maestro Gabriel. Fue identificado. Se llama Humberto José Gutiérrez Rodríguez, chapa policial número 16065. Se desempeña como jefe de sector del Distrito 1 de la policía en el barrio San Luis. ¿Y por qué no han hecho nada con él? Ni el Mineta se ha quejado con la policía, ni la policía misma hace nada contra el tipo, que parece que tiene otros antecedentes de agresión y de maltrato con ciudadanos comunes y silvestres, y no hacen nada con él. Doña Minta, asuntos internos de la policía, Paquito Díaz, hagan algo. No es posible que los policías traten de hacer los estudiantes. Ellos dicen, es que hay estudiantes que son malcriados. Sí, es cierto. Pero el policía tiene que respetar y darse a respetar, no de esa forma. Ni diciéndole, no te voy a aguantar y te me vas de aquí. Creo que hay que hacer algo, hombre. La descomposición que tenemos de las autoridades policiales con lo que está pasando con esto, que le resta un montón de credibilidad. Este tipo de cosas como lo de la joven de la televisión, a Nayansi, más este tipo de actitudes del oficial Humberto José Gutiérrez Rodríguez, chapa número 16065, están dejando mucho que desear, hermano. Vamos a la pausa comercial y cuando volvamos el doctor Sergio Santamaría, economista independiente, está con nosotros. ¿Cómo cumplir con las recomendaciones del FMI haciendo lo mismo en el país? De esto y más conversaremos con él, pero luego del corte comercial. Disfruta de Café con Vos. Todo empezó como un sueño hace 13 años con solo 5 colaboradores. El objetivo, impulsar el desarrollo de nuestra gente y establecer un entorno laboral que nos diera oportunidades de crecimiento personal y profesional. Hoy ya hemos otorgado más de 8.000 préstamos impactando nuestra economía y somos más de 120 colaboradores en todo el país. Gracias, Nicaragua. Porque en Mi Crédito crecemos juntos. Sintonice Café con Vos en vivo de lunes a jueves de 7:30 a 8:30 de la noche, con repetición de 6 a 7 de la mañana. Recuerde, los viernes en vivo de 3 a 4 de la tarde, con repetición de 9 a 10 de la noche. Y no se pierda nuestro resumen semanal los días sábados y domingo, de 9:30 a 10:30 de la mañana y de 9 a 10 de la noche. Café con Vos, el saborcito de estar informado. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, El Original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más con 100% Noticias en Facebook. Disfruta de Café con Vos.
recordamos que los mejores servicios de mantenimiento preventivo, enderezado y pintura para su vehículo los encuentra en Talleres El Chele. Trabajo absolutamente garantizado con mano de obra de primera calidad. De la Rotonda de Cristo Rey, 700 metros al sur, el doctor Sergio Santamaría. Si necesita de servicios para su automóvil, vaya ahí donde Juan Carlos Zúñiga, que hace, además de un negocio, una amistad. Bienvenido, doctor, a nuestro programa. Gracias, Luis, por invitarnos, y estamos en plena disposición de tratar de explicar un poco el entorno macroeconómico de Nicaragua, ¿verdad?, en sus últimos años y lo que se vislumbra, ¿verdad?, para el 2017 y 2018. Ha informado el FMI después de esta visita y evaluar el capítulo cuarto que el desempeño económico del 2016 fue sólido, 4.7% en términos reales, una inflación de 3.1% que es buena. Los precios de los alimentos también ha contribuido a que se mantenga la estabilidad. El déficit fiscal aumentó ligeramente, pero manejable. Los ingresos tributarios se incrementaron en 0.7% en el PIB, gracias a la mejor administración tributaria y demás. Pero, aquí viene la parte que no es muy agradable, dice el FMI, hay que tomar algunas medidas porque hay situaciones como las del INS, en las que pide una acción rápida. Está el tema de hacer ese colchón fiscal de 1.6% del PIB para los próximos 2 años, y pide hacer algunas otras modificaciones para resistir a esos choques externos que están a la vista, como el proteccionismo estadounidense con la política de Donald Trump, la posibilidad, la aprobación de la NICAD y la disminución casi al mínimo de la ayuda venezolana. ¿Cómo ve usted el panorama? Bueno, efectivamente, si uno revisa las cifras macroeconómicas que publica el Banco Central y aún los organismos internacionales, uno lo que vislumbra es que definitivamente sí, Nicaragua creció el año pasado, el 2016, a una tasa del 4.7%. Sin embargo, si uno analiza el gráfico que vamos a presentar que tendríamos en pantalla, lo que sí es cierto es que Nicaragua ha entrado de una u otra manera en un proceso de desaceleración de la actividad económica. ¿Qué es eso de desaceleración? Uno crece, es como cuando uno va un vehículo, voy a 80 kilómetros por hora, pero después, por algunos obstáculos, una curva, altas pendientes, bajo la velocidad a 75, a 70, etcétera. Entonces, estoy creciendo, estoy avanzando con el ejemplo del carro, pero la actividad económica del país ha venido en un proceso de desaceleración. Esa desaceleración se dio desde el año 2013, ¿verdad? O sea, estábamos creciendo, pero a una menor tasa. Recuperamos un poco en el 2015 al crecer al 4.9%, pero ya en el 2000, si vemos la gráfica, el último año, que es la barra azul, tendríamos un 4.7%. Es decir, crecimos, es cierto, pero cada vez durante el periodo 2011 al 2014 pasamos de una tasa del 5.7 al 4.5, aumentamos a 4.9 y en el 2016 4.7. El gobierno y el Fondo Monetario Internacional plantean de que se va a crecer en el 2017 a una tasa del 4.5, es decir, se confirma el proceso de desaceleración de la actividad económica. Pero bueno, ¿y esto qué tiene que ver en términos, si nosotros vemos la siguiente gráfica? En la siguiente gráfica lo que nosotros tenemos ahí es el comportamiento de lo que sería el PIB per cápita del país desde el 1960 al 2015, ¿verdad?, que son con estadísticas del Banco Mundial. Y en esa gráfica, ¿qué es lo que sucede? Bueno, justamente lo que está sucediendo ahí es que en el 2015, en 1960, el PIB per cápita de Nicaragua, medido a precios de a precios del 2010, es decir, se tiene que uniformar toda la serie. Nosotros vemos que el PIB per cápita de Nicaragua era en el año 60 de 1.534, es decir, es el primer punto de la gráfica, 1.534. En 1977, el PIB per cápita del país, que ha sido el más alto, PIB per cápita, alcanzó la cifra de 2.576, ¿verdad? Y en el 2015 nosotros entramos
a 1.849 millones. O sea, desde el 77 hasta ahora, doctor, no hemos alcanzado nunca. Es decir, nosotros, si comparamos las cifras del 77 en términos de PIB per cápita en dólares contantes del 2010, Nicaragua no ha vuelto a esos niveles de PIB per cápita que se dieron en el año 77. Y esto con un agravante en términos de la dinámica de crecimiento. Y es que la tasa de crecimiento de la población, si nosotros recordamos, en los años 70 la población crecía a una tasa del 3.2%, ¿verdad? Y entonces, para que ese PIB creciera en esas magnitudes de 1.534 a 2.500, la tasa de crecimiento de la actividad económica global tendría que ser mayor al 6% para que restada la tasa de crecimiento de la población, ¿verdad? Creciese a tasas superiores al 3.5. ¿Qué sucede ahora? ¿Cuál es la ventaja que tenemos en esta fase? Una ventaja relativa, es que la tasa de crecimiento de la población es menor, ¿verdad? Y entonces ahora, si nosotros revisamos las estadísticas de INIDE, la población crece a 1.7. Es decir, bajamos de 3 puntos. Que si yo, por ejemplo, crecí 4.9 menos 1.7, realmente el PIB per cápita en este momento sería 4.9 menos 1.7, estaríamos hablando de 3.2% de tasa de crecimiento. Entonces, nos está favoreciendo que la población crece menos para hacer comparativo. Si el ritmo de crecimiento fuera el mismo, entonces estaríamos hablando de otra cosa. De otra cosa, es decir, y con otro agravante, ¿verdad?, que tiene el país, y es que ese crecimiento ha sido fundamentalmente explotando irracionalmente nuestros recursos naturales, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos, lo que me está diciendo es que ese esquema de desarrollo que hemos vivido en los últimos 50 años, nosotros lo tenemos que modificar. Ahora, ahí viene el punto que yo le decía en los comentarios y antes de entrar con usted. Hay recomendaciones, estas recomendaciones son para que el país tenga estabilidad, para que el país tenga crecimiento y desarrollo real. ¿Cómo cumplir con esos requerimientos que dice el Fondo Monetario que debemos de tener para hacerle frente a esos choques externos que están a la vista si seguimos haciendo lo mismo? Bueno, lo que pasa que en Nicaragua, es decir, hay que recordar justamente en la reunión de París de diciembre del 2015, ¿verdad? Se definieron lo que se llaman los objetivos de desarrollo sostenible. Antes eran los objetivos de desarrollo del milenio. ¿Que de 8 pasaron a cuánto ahora? Ahora estamos en 17. O sea, entonces, el doble. Prácticamente. Entonces ahora son, ¿qué fue lo que se firmó en París, verdad? Hay que recordar que solo 3 países, bueno, inicialmente 2, ¿verdad? Un país africano y nosotros lo que no habíamos firmado. Bueno, Siria y nosotros, y Nicaragua. Y ahora Trump que se salió. O sea, habemos 3 países que por distintas circunstancias de Estados Unidos, ¿verdad?, por su proteccionismo, que sí eso nos va a afectar el nivel de actividad económica por la interdependencia de la economía de Nicaragua con Estados Unidos. Entonces, pero en los acuerdos de París lo que se dice, hombre, es una realidad el cambio climático. Nosotros tenemos que modificar nuestra estrategia de una explotación irracional de los recursos naturales del área de bosque. Si nosotros hemos pasado de una cobertura de nuestros bosques, y estamos hablando del año 1900. Hay una gráfica sobre del Banco Mundial, la cobertura boscosa. De la cobertura boscosa, que sería la última, ¿verdad? Sí. Que es la última. ¿Qué es lo que sucede con Nicaragua? Nosotros estamos pasando de un 37% en el año 91 de nuestra área boscosa a un 28%, ¿verdad?, en este momento en Nicaragua. Es decir, hemos perdido área de bosque. ¿Qué hizo Costa Rica en ese mismo periodo? Costa Rica pasó justamente de un 34% en el año 90, ¿verdad?, a un 52% al cerrar el 2016. Es decir, la estrategia, o sea, recuperó, ¿verdad? Porque ellos también habían pasado un proceso de deforestación, pero cambiaron desde el 90 su estrategia de desarrollo productiva. Y entonces dijeron, ok, voy a desarrollar, voy a recuperar mi bosque, voy a ser más amigable con el ambiente y
la actividad turística, mira qué interesante, las exportaciones de flores de Costa Rica representaron el año pasado el 80% de las exportaciones de Nicaragua. Ellos exportaron en flores y plantas ornamentales 1.800 millones de dólares. ¿Verdad? Nosotros llegamos a 2.300, ¿verdad? Pero ellos solo con las flores, ¿verdad? Tuvieron ese volumen de exportación. Pero además de flores, plantas ornamentales, producción de café, rendimientos en leche, es decir, todos son indicadores que son superiores al nuestro, han desarrollado la actividad turística. Entonces, saben vender súper bien ese país. Es decir, Costa Rica tiene dos elementos interesantes en relación con Nicaragua. Uno, que están llegando 2.5 millones de turistas. Pero mientras aquí gastan los turistas que nos visitan $42, en Costa Rica gastan $110 diarios, ¿verdad? Entonces eso es mayores ingresos, mayores posibilidades de mejora de la población, mejores prestaciones sociales, la cobertura, por ejemplo, de la seguridad social, que es uno de los temas en que el fondo hace énfasis, en Costa Rica casi llega al 90%. Mientras nosotros nos alegramos porque hemos pasado de un 22 a un 26% de nuestra PEA en términos de cobertura de la seguridad social, en Costa Rica ellos prácticamente están en un 90%. Es decir, ha sido otro esquema de desarrollo diferente al nuestro, lo cual en definitiva los pone a ellos en una gran ventaja comparativa en relación a Nicaragua. Sí, hay que modificar el tema fiscal, es decir, lo énfasis que hace el fondo. Si yo lo veo a nivel macroeconómico, bueno, dice, hay un manejo adecuado desde el punto de vista macro, pero tenemos no solo el seguro, también en ACAL, ¿verdad? También la empresa de puerto, también la empresa de aeropuerto. Es decir, cuando yo sumo un global... Los subsidios. O sea, yo tengo un superávit, ¿verdad? Estoy teniendo un superávit en el gobierno central o un déficit más o menos manejable, pero las otras instituciones que conforman lo que se llama el sector público no financiero están presentando serios déficits. Y el más grave, obviamente, y es donde el fondo entra, es el tema del seguro social. Ahora habla de los subsidios, también recortar subsidios, habla de recortar exoneraciones al sector privado, que esa es una de las grandes cosas que aquí es como uyuyuy, mejor no nos metamos ahí, pues, bueno, es que 700 millones de dólares al año. Mira, todo lo que se llama exenciones y exoneraciones, eso se llama un gasto tributario, ¿verdad? Lo que yo no recaudo es un gasto para la sociedad. ¿Y eso cuánto representa? Bueno, un poquito entre 9.5 y 9.8 del PIB. Estamos hablando se habla de 1.100, 1.200 millones de dólares. ¿Verdad? Entre 700 y 1.200. Sí, de 700, 800 a 1.200 millones de dólares, ¿verdad? Nada más. Eso que sucede, es decir, lo que tiene que haber ahí, y es un tema, ¿verdad?, que hay que discutirlo, hombre, el mismo asesor económico de la presidencia lo ha dicho, hombre, hay que ver si esto va a ser para toda la vida. Si los yates van a seguir entrando libres de impuestos. Es decir, luego ver qué tipo, dónde voy yo a hacer excepciones y exoneraciones. Ok, yo puedo, para estimular la inversión, yo puedo decir, hombre, todo el desarrollo hotelero, digamos, por poner un ejemplo, voy a eximírtelo de IVA, ¿verdad?, a la importación de los materiales para la inversión. Pero no tengo por qué exonerarte el impuesto sobre la renta. ¿Por qué? ¿Por qué es lo que sucede? Porque los países, porque lo que no pagan aquí, ¿verdad?, lo pagan por ejemplo, si son capitales norteamericanos, lo que no pagan en Nicaragua lo pagan en el fisco norteamericano. Y ahí tienen que cumplir con la ley, ¿verdad? Porque son, digamos, un mecanismo fuerte, ¿verdad?, de seguimiento del aspecto tributario. Y más ahora con el gran déficit fiscal, ¿verdad?, con el gran déficit que tiene Estados Unidos, ¿verdad?, lo que significa para ellos, ¿verdad?, mantener los gastos no productivos, Fuerzas Armadas y una serie de subvenciones, ellos tienen que equilibrar su presupuesto. Es decir, y Trump lo que está diciendo, bueno, no podemos estar con ese tipo de déficit y vamos a hacer restricciones, quiere eliminar el Obamacare, quiere rebajar impuestos para estimular la inversión, es decir, una serie de políticas
hacia adentro, ¿verdad? Pareciese que fuese un enfoque cepalino. Trump está reviviendo, ¿verdad? El desarrollo hacia adentro que se vivieron en América Latina en los años 60 y 70, ¿verdad? Tratando de a ver si obtiene una tasa de crecimiento mayor. Pero ¿qué es lo que sucede? Hoy el Fondo Monetario le dijo, no, señor Trump, usted no va a crecer al 3%. Le está rebajando la previsión de crecimiento. ¿Eso en qué nos impacta a nosotros? Claro que nos impacta. Nos impacta ¿por qué? Porque la mayor parte de las remesas familiares vienen desde Estados Unidos. Entonces, si esa economía crece, si nuestros compatriotas que están en Estados Unidos tienen empleo, es posible seguir aumentando el peso porcentual de las remesas en la conformación del producto y va bien en el ahorro externo del país. Que ese es un tema también importante que hay que establecer, que hay que señalar. Nicaragua, después de 20 años, y la siguiente tabla que está ahí, en una tabla que traímos en la presentación, en Nicaragua en 1997, el déficit externo del país representaba el 30% del Producto Interno. ¿Qué número de gráfica es, doctor? La tabla es el número 3. Número 3. La número 3, amigo. Que es una tabla. ¿Qué es lo que sucede? En Nicaragua en 1997 el déficit externo, o sea, la diferencia entre exportaciones menos importaciones, representaba el 30% del PIB del país. 20 años después, 2016, con programas de ajuste con el Fondo Monetario, con haber sido buen alumno con el Fondo Monetario. Si uno va a revisar los programas de ajuste que se firmaron, ¿verdad? Desde los tiempos de doña Violeta, ¿verdad? No, la tabla, ¿no? La tabla. ¿Qué es lo que se decía? Lo que necesitamos es disminuir, ¿verdad? Exacto. En esa tabla, que es lo que tengo ahí, el déficit externo representa en la última columna el 30% del PIB. En el 97. En el año 2016, ¿verdad? Que no se está visualizando ahí. El 29%. Es el 29%. Es decir, hemos dado incentivos a las exportaciones. 20 años. 20 años después. Incentivos a las exportaciones y la brecha externa, ¿verdad?, del país sigue siendo la misma en términos del PIB. Eso significa que hemos sido incapaces, nuestro aparato productivo, nuestro aparato exportador, ¿verdad?, cerrar esa brecha. Por eso le decía que estamos como una bicicleta estacionaria. Pedaleamos. Es decir, esta radiografía, eso es de los últimos 20 años del país. Y lo más que llevamos, lo más alto es el 36%, según puedo ver, que estamos hablando del 99%. La brecha menor que estuvo asociada a precios de los commodities, que es el año 2014, teníamos el 22%. El 22%. Es decir, y la más alta que tuvimos fue el 36% en el 99%. En el año 99. Y con el MICH y con todo eso, con ese montón de recursos, claro, que vinieron. Ahí tiene, claro, con el MICH, ¿verdad?, se tuvo que traer materiales para la reactivación, claro, ¿verdad?, para la reconstrucción, y entonces las importaciones crecieron. Entonces, y el fondo es lo que te dice, ¿verdad? Y seguir con brecha externa. Cuidado que el balance del sector público no financiero se te va a deteriorar. Tenés problemas con la seguridad social, ¿verdad? Entonces, tenés que tener un colchón fiscal. 1.6%. 1.6% del PIB del país. Estamos hablando de prácticamente, es un ahorro del sector público equivalente casi a $200 millones. Vamos a ir a una pausa comercial, doctor Sergio Santamaría. Cuando volvamos seguiremos hablando de cómo hacer ese colchón fiscal, pero también tocaremos puntualmente el tema del INSS. ¿Qué recomienda el doctor? Porque bueno, ya se descartó de parte del gobierno elevar la edad de jubilación, elevar las semanas cotizadas, pero hay otros aspectos que se pueden tocar todavía. A estas alturas no sabemos si hay una comisión, si se formó, si se conformó, quiénes la están integrando, qué decisiones, qué pasos se han dado al respecto. Lo único que sabemos de verdad es que los medicamentos no se los están dando los viejitos, la leche no se la están dando los viejitos y la atención también está faltando a los viejitos en el INSS. Vamos a una pausa y volveremos con más de esto en Café con Voz. Disfruta de Café con Voz. Hay decisiones que transforman, que inspiran,
que te cambian. Hay decisiones que te llevan más lejos. El mejor comienzo. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, El Original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más. Con 100% Noticias en Facebook. En Radio Universidad somos información, deportes, cultura, medio ambiente, música y entretenimiento. 99.5 y 102.3 FM. Radio Universidad, 32 años, siempre joven. Disfruta de Café con Vos. Acá estamos de regreso, amigos televidentes y oyentes, conversando con el doctor Sergio Santamaría, economista independiente, sobre las recomendaciones del FMI. Doctor, ¿cómo podemos hacer para llegar a ese 1.6% del Producto Interno Bruto para resistir esos choques externos? NICAD rebaja la ayuda venezolana y el proteccionismo estadounidense, y otro que parezca por ahí decolado, como decimos, en esas amenazas. Pero también me gustaría abordar con usted rápidamente el tema del INSU, sus apreciaciones acerca de lo que podemos hacer. Bueno, mira, suponiendo que el colchón que necesitamos son $200 millones y tenemos entre secciones y exoneraciones $1.000 millones, con solo un 20%, ¿verdad? Reduzcamos las exoneraciones y exoneraciones, tenemos el colchón fiscal. O sea, solo con eso. Solo con eso, pues no lo veo muy dramático. El problema grave, es decir, lo que se visualiza, y ellos han hecho énfasis tanto lo que dijo la comisión técnica, porque ahora lo que hizo fue el directorio del fondo, ¿no? Es decir, aquí vino una misión, preparó el documento, ¿verdad? Son técnicos especialistas. Hay un informe del directorio. Área, se informa el directorio. Entonces el directorio dice, está bien, aprueba, ¿verdad?, la visión que se tiene, que tuvo la misión técnica, y lo da pues como un documento oficial del Fondo Monetario. Entonces, en el tema del seguro social, es decir, hay que recordar que nosotros a finales del 2013 se hizo una reforma paramétrica. Y esa reforma paramétrica, digamos, lo más importante fue de que la tasa de cotización, ¿verdad?, de los empleadores se iba a aumentar en un 3%. Que ya con este 2017 es el último 0.5. O sea, en el 2014 fue un 1%, en el 2015 el siguiente 1%, en el 2016 por el tema electoral solo fue 0.5%. ¿Verdad? Y en este 2017... Que también es electoral. Que también es electoral 2.5. Entonces ahí se acumula el 3%. Y el COSEP lo que dice, sus personeros de máximo exponente del COSEP dicen, nosotros no podemos... Ni un peso más. Ni un peso más. ¿Verdad? Que aporten otros, pues eso es lo que... Entonces, ¿pero quiénes son los que tienen que aportar? Los trabajadores. Pero ese es un punto importante. Los trabajadores aportaron desde la reforma paramétrica. Es decir, antes de la reforma, y cuando se hacía el cálculo de la pensión, por las 150 primeras semanas de cotización, o sea, si una persona tenía 1.000 semanas cotizadas al momento de jubilarse, entonces, por las primeras 150 semanas, y yo tenía un salario mayor que 2 veces el salario mínimo industrial, entonces yo tenía un 40% de base de entrada para el cálculo de mi pensión. Un 40%. Con la reforma, ese 40% se bajó a 35%. Y un solo. O sea, que allí aportó el 5% de entrada. Desde ahí, pues, ¿verdad? Desde ahí. ¿Cuál fue la siguiente medida? En vez de acumular en una tasa de interés simple de 1.325 por la siguiente semana
¿verdad? Que cotizadas que tenía, o sea, tus 100, los 1000 menos los 150 te quedaban 850 semanas. Entonces, se dividió 850 semanas entre 50 y se determinaba el total de semanas a ser afectadas por la tasa de 1.325. Pero con la reforma, ese factor, en vez de ser 1.325, que es tasa de interés simple, se pasó a 1.115, ¿verdad? Eso, sumado a que en vez de dividir entre 50 semanas, ¿verdad? Las 850 entre las 50, ¿verdad? Que era lo que se hacía antes, ahora se divide entre 52. Todo ese efecto, los 5 de entrada que te rebajaron, bajarte la tasa de interés simple de 1.325 a 1.115 y dividir entre 52 semanas, hizo que en promedio el trabajador aportara el trabajador tenía que elaborar 5 años más para poder tener el mismo porcentaje de rescate de su salario para determinar su pensión. Es decir, si yo antes me jubilaba con un 70%, para seguir manteniendo el 70% de mi salario promedio, tengo que trabajar 5 años más. ¿Cuáles son las posibles salidas, doctor, a esto? Mira, yo creo, uno primero, de entrada, ¿no? Lo primero que habría que hacer, y me gustaría ver que pusiéramos el gráfico, lo primero que tenía que hacerse uno es, disminución de los gastos administrativos. Los gastos administrativos pasó de un 6.5% que lo dejó en el 2006, ¿verdad? A prácticamente un 13% en este momento, pues, al cerrar del 2016. El doble y más. El doble y más. Es decir, eso es inadmisible, ¿verdad? No tiene ninguna justificación. El otro punto es, el tema de las inversiones. Si nosotros vemos ese gráfico, mira en el 2001, ahí lo que tenemos es que tenemos 3 curvas, ¿no? Una verde, que es el resultado operativo neto del seguro, o sea, es los ingresos de operación menos los gastos de operativo, sí, ¿verdad? Y entonces me da un resultado operativo neto. La que está en negro es el superávit o déficit, sí, y la que está en rojo es la adquisición de activos no financieros. ¿Qué es lo que es adquisición de activos no financieros? Eso serían las inversiones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros nos fijamos, desde el 2001 hasta el 2008, ¿verdad? Más bien, hasta el 2007, para ser exacto, prácticamente lo que yo obtenía como superávit operativo, ¿verdad?, prácticamente era igual a mi superávit o déficit. O sea, yo acumulaba todo eso y iba a reserva. Así es. ¿Verdad? Así es. Al seguro. Parejo, como decimos. Parejo, ¿verdad? Sí. Prácticamente la curva lleva la misma tendencia. A partir del 2007, 2008, y se viene acelerando 2013, 2014 y 2015, la adquisición de activos no financieros, o sea, inversiones. Las famosas inversiones vinieron y no posibilitaron, y a partir del 2012 prácticamente y el 2013 ya mi resultado operativo neto se vuelve negativo. Hay un enorme declive hasta el punto que vamos encaminados a 1.500 millones. O sea, cerramos, ahí en el gráfico está 2015, era algo así como 1.200 millones. Cerramos el 2016 en 1.700 millones. Y todo hace pensar que este 2017 vamos a cerrar en 2000, casi cercano. Y ahí vemos que las inversiones, entre comillas, están aumentando desde el 2007 Entonces, hasta el 2015. ¿Qué es lo que está pasando? Que esas inversiones no han sido lo suficientes. La rentabilidad o el retorno de esas inversiones no están contribuyendo de manera sustantiva en aumentar o en mejorar los ingresos. Por tanto, hay que detenerla. Por cuanto hay que revisarla, hay que analizarla, hay que ver qué significa ese tipo de inversiones. Entonces, eso en primer lugar. Pero el otro problema viene, es decir, la medida en que la población, ¿verdad?, nuestra, nos estamos envejeciendo más. ¿Quiénes estamos quedando en Nicaragua?
tenemos ese fenómeno. Nos alegramos cuando las remesas aumentan, pero esa remesa supone la salida de la PEA, de la población económicamente activa. Y no solo, pero de esa población económicamente activa, en términos proporcionales, se está yendo más las mujeres. Y al no irse más las mujeres en edad de fecundación, vamos a tener menos nacimientos. Entonces, van a quedar algunos niños, algunos jóvenes y un montón de gente adulta. Y un montón de gente y sin adulta. seguro que pueda responderle. Entonces, eso desde el punto de vista del tema demográfico, ¿no? Sí. Lo otro es cómo es posible, cómo podemos elevar el nivel de asalariados cotizantes, ¿verdad? De que pase de ese 25%, ya no al 80 o 90 de Costa Rica, por lo menos al 40, ¿verdad? Falta una política pública que atraiga de la informalidad a la formalidad también. Sí, es que viene ya todo el problema complejo. Es cómo modificamos la estructura económica del país, cómo le damos valor agregado a las actividades, que haga permanente, ¿verdad?, que los trabajadores se emplean, que tengan seguridad social, pero además trabajen todo el año. ¿Qué es lo que sucede? Yo sé que ya estamos a distiempo, que más prácticamente el 52% de la población trabaja menos de 35 semanas al año. Por los famosos feriados y... No cotizan, ¿verdad? Okay. Cotizan, es decir, solamente los que trabajan 50 semanas son el 38%. Bueno, creo que... Y eso tiene repercusiones, obviamente, en el balance de la seguridad social. Bien, doctor, le agradezco que haya venido. Es más o menos el panorama. El doctor Santamaría nos va a acompañar seguramente más adelante en otro programa para hacer otros análisis, porque no se sabe hasta ahora qué ha pasado con lo del INF. No nos han dicho nada, manos. Lo único que sabemos es que nos han recortado los medicamentos, la atención y hasta la leche a los jubilados. Así que más adelante, doctor, tendremos la oportunidad de seguir conversando. Exactamente, y estamos a la orden. Solo tengo un dato. Yo tengo un año que me iban a dar un ecocardiograma y estoy esperando la orden. ¿Todavía está esperando? Un año. Dios quiera que se lo den. Amigos televidentes y oyentes, a ustedes les agradezco como siempre su sintonía y participación. Nos encontramos en la próxima y recuerden, no hay mañana sin café. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos. Usted está en sintonía con 100% Noticias, el canal con primicias a toda hora.